Mi marido de 50 años, una vez respetuoso y amable, con aplomo, y yo en su lecho de muerte. El mayor arrepentimiento de mi vida fue casarme contigo por mi futuro. Si pudiera hacerlo todo de nuevo no dejaría que te acercaras a mí. El único al que amé fue Vivien. Robó. Una bocanada de sangre me subió por la garganta mientras me forcé a pronunciar una sola palabra. Está bien. Qué fácilmente cambia el corazón. Solo las flores del durazno todavía sonríen a la brisa primaveral. Me quedé mirando fijamente al joven que mendigaba a lo largo de la avenida. Esta vez no quería tener nada más que ver con él. El viento primaveral se agitó suavemente. Las flores de durazno florecieron en abundancia y todo parecía un sueño. La escena familiar me despertó de golpe. Había regresado al año en que cumplí la mayoría de edad. En ese momento oí la voz de un sirviente maldiciendo, mendigo impedimento. ¿Cómo te atreves a bloquear el carruaje de nuestra joven dama? Sin pensarlo, salté del carruaje. Una figura esbelta y elegante se paró frente a los caballos haciendo una reverencia respetuosa tal como lo había hecho en mi vida anterior. Era Félix, el hombre que había sido mi marido durante 50 años. El mismo hombre que en esta vida me envenenaría más tarde en su lecho de muerte. Su mirada, que una vez fue dulce, se transformó en amargura. Señora, todo es culpa suya. Si no me hubiera salvado en ese entonces, no te debería nada. Podría haber tenido una pareja perfecta con Vivien. El sonido de pasos que se acercaban me devolvió al presente. Mi garganta todavía ardía levemente por el veneno de mi vida pasada. Mi media hermana, Vivien, se acercó con su criada y su niñera. La horquilla dorada en su cabello se balanceaba al ritmo de sus pasos. Hermana, me llamó suavemente al verme, ¿no ibas camino al templo de Conuin a orar? ¿Por qué estás aquí parada? Apreté los puños y las uñas se clavaron en mi carne. Todavía podía oír la amarga voz de Félix al final. Renuncié a Vivien por mi futuro y me casé contigo. Fue un acierto, un error. Me observé y miré a la muchacha Demie que estaba frente a mí. Vivien, dije lentamente, no me siento bien, no iré hoy. Después de subir al carruaje, me escondí en secreto cerca justo a tiempo para ver cómo se desarrollaba todo. Me pregunto por qué hay un mendigo aquí. Huele mal, me está enfermando, dijo Vivien retrocediendo y señalando a Félix con evidente disgusto. Aléjate de mí. En ese momento, Félix se dio cuenta, pero por supuesto no se echaría atrás tan fácilmente. Aquella voz familiar que había escuchado durante 50 años habló suavemente. No entiende, señorita, no soy un mendigo. Soy un estudiante que está a punto de rendir los exámenes de primavera. Me robaron unos bandidos de la montaña, por eso me veo así. Él había dicho exactamente lo mismo en mi vida anterior. Solo después me enteré de que era verdad. Su padre había muerto joven y su familia estaba en la indigencia. Estudió gracias a las pocas monedas que su anciana madre ganaba lavando ropa para los aldeanos. Al ver el desdén de Vivien, Félix sacó apresuradamente un documento, ofreciéndolo como un tesoro. Esta es mi identificación con el sello oficial, por favor échele un vistazo. Vivien ni siquiera lo tocó. El documento cayó al suelo, pisoteado por los pies que pasaban. ¿Y qué pasa si tienes papeles?, se burló. Sigues siendo solo un mendigo. Después de un momento de vacilación, le arrojó una moneda de cobre. Aquí, seré generosa. Ya que eres un erudito, cómprate un panecillo. La moneda cayó al suelo frente a él. Su significado era claro, si la quería, tendría que recogerla él mismo. Félix se quedó congelado. Sus labios se movieron, pero no salieron palabras. Sabía que estaba furioso por dentro. Podía ser pobre, pero tenía orgullo. Y Vivien aplastó ese orgullo hasta convertirlo en polvo. Incluso enojado, no pudo atreverse a arremeter contra la chica que le gustaba. En mi vida pasada, me había conmovido por sus circunstancias. Le di 100 cuentos de plata. Le pagué su estancia en el lugar más lujoso de la capital e incluso le pedí a mi padre que lo ayudara con sus contactos. Pero nunca me trató con tanta gratitud. A lo largo de nuestros 50 años de matrimonio, siempre fui yo quien hizo concesiones y cedió. Su supuesta devoción no había sido más que palabras vacías.
Puede que Vivien haya nacido de una concubina, pero aún así era hija de una marquesa. Ella nunca pudo comprender lo difícil que había sido la vida de Félix. Para ella, lanzar una moneda a un mendigo sucio ya era un inmenso acto de caridad. Mientras observaba al orgulloso y apuesto joven, sonrojado por la vergüenza y con ganas de desaparecer en la tierra, me reí en voz baja. Veamos qué tan felices serán él y Vivien esta vez. El tiempo pasó rápido. Más de 2 meses después, se anunciaron los resultados de los exámenes de primavera. ¡Felicidades! Segunda señorita, ese es el color que le diste a las monedas para que pasaran, anunció un sirviente corriendo mientras Vivien y yo estábamos disfrutando del té, rebosantes de emoción. Vivien estaba entusiasmada y tiraba de mi brazo con deleite. Hermana, nunca lo esperé. Ese mendigo, el maestro Jean Félix, era tan versado en sus estudios que realmente aprobó. Asentí. ¿Cómo podría no hacerlo? En mi vida pasada, él había sido el mejor erudito de la nación. Su elegante caligrafía y sus perspectivas únicas impresionaron al propio emperador. Encantado, Su Majestad nombró personalmente a Félix campeón de los exámenes, un brillante éxito desde raíces humildes. La verdad es que tuvo suerte. El emperador buscaba promover a la gente común para contrarrestar a la aristocracia. El día del desfile de celebración vino a nuestra carpa para proponernos matrimonio. Como era la única hija legítima de la casa, mis padres me querían profundamente. No podían soportar que me casara con alguien de origen humilde. Pero yo admiraba el intelecto de Félix. Insistí en casarme con él. Mi padre finalmente cedió, aunque mi madre lloraba amargamente a su lado debido a mis súplicas. Mi padre ayudó a Félix a través de sus conexiones. Después de nuestro matrimonio, él nos apoyó generosamente para que yo pudiera vivir sin preocupaciones. Puse todo mi corazón en la administración de la casa para que Félix nunca tuviera que preocuparse por ello. Incluso cuidé personalmente de su anciana madre sin quejarme nunca. Y aún así, 50 años de devoción no podían compararse con su amor insatisfecho por Vivien. Al verme asentir, Vivien sonrió con orgullo. Hermana, tú también estabas allí ese día, pero al final fui yo quien lo ayudó, ¿no es este el destino? Ella rió, con los ojos brillantes. Hermana, estoy un poco nerviosa, y si viene a proponerte matrimonio, debería casarme con él. Miré su cara sonrojada y le pregunté suavemente, Vivien, ¿te gusta? Vivien se cubrió la cara con un pañuelo, sonrojándose, es guapo. No me desagrada. Justo cuando pensé que podría haber cambiado, añadió, pero cuando pienso en lo pobre y patético que se veía ese día, se me pone la piel de gallina. Si realmente me casara con él, ¿cómo viviría? Sonreí débilmente. Ese era el verdadero Vivien. Legítima o no, miraba por encima del hombro a cualquiera que estuviera por debajo de ella, y ese desprecio no desaparecía ni siquiera cuando alcanzaban el éxito. Suavemente dije, Vivien, esta es una decisión que dará forma a toda tu vida. No puedo decirte qué hacer, pero papá siempre ha tenido la mente abierta. Si realmente te gusta, él te apoyará. Puede que Vivien haya nacido en una familia noble, pero su madre solo logró concebirla tras conspirar para llegar a la cama de mi padre siendo una simple sirvienta. Todo el mundo en los círculos superiores de la capital lo sabía bien. Si quería casarse con alguien de posición social superior, tendría que conformarse con ser concubina. Si se casaba con alguien de una familia inferior, podría ser la esposa oficial, pero ella tampoco quería eso. En mi vida pasada, mi padre la casó con el hijo de un rico comerciante de las afueras de la ciudad. Aunque los comerciantes eran menospreciados, esa familia la trataba solo con amabilidad. Su marido la adoraba, le fue fiel toda su vida y nunca volvió a casarse con otra mujer. Pero ella lo menospreció, despreció a sus suegros y casi destrozó toda la casa. Esta vez se casaría con Félix. Quizás las cosas serían diferentes. Hermana mayor, ese día también conociste al maestro Jean Félix, ¿qué hiciste?, preguntó en tono inquisitivo que me incomodó. En un instante, mi expresión se volvió fría y le interrumpí a mitad de frase. Incluso si Félix fuera el único hombre que quedara en todo el reino del bosque, preferiría envejecer sola antes que mirarlo alguna vez. Al verme enfadada, Vivien intentó calmarme rápidamente. Hermana mayor,
Hablé fuera de turno. Por favor, perdóname solo esta vez. No me molesté en responder y me di la vuelta para regresar a mi habitación. ¿Por qué una hija legítima como yo debería mostrar bondad hacia la hija de una criada intrigante? En el pasado, había sido demasiado indulgente. Eso es lo que le dio el descaro de pasarse de la raya. Llegó el día del desfile de celebración. La capital estaba repleta de gente que bullía de fiesta. Ese mismo día, Félix trajo a un casamentero para proponerle matrimonio formalmente a Vivien en el salón principal. Se inclinó profundamente ante mi padre y dijo con suma reverencia: una gota de gracia debe ser recompensada con una fuente de gratitud. La segunda señorita me ayudó una vez. Solicité humildemente a la marquesina permiso para casarme con ella. Mi padre apenas podía contener su alegría. Ver a una muchacha de origen deshonroso unirse con un miembro de la casa de un funcionario honraba a la marquesina. La incómoda posición de Vivien y su capacidad para casarse con alguien de mayor categoría, junto con su falta de voluntad para unirse a un miembro de su propia familia, habían generado muchas discusiones con el padre Meo. Finalmente podría librarse de ese problema, y él estaba realmente complacido. Vivien había estado escabulléndose por la ventana y, una vez decidido el matrimonio, vino directamente a mí para alardear de ello. La hermana mayor, el joven maestro Félix, realmente cumplió su promesa. Vino a proponer matrimonio justo después de ser nombrado mejor erudito en los exámenes imperiales. Nunca lo imaginé, pero siempre has sido tan magnánimo. Seguramente no guardarás rencor a tu hermana pequeña, ¿verdad? Su lengua almibarada me revolvió el estómago y no pude evitar replicar: hermanita, ¿quién te dijo que tu futuro marido era el máximo goleador? No me digas que ya sueñas con ser la esposa del campeón. El rostro de Vivien se puso pálido, forzó una sonrisa y respondió que debió de ser el sirviente quien difundió el chisme, que quizá lo había malinterpretado y que aunque no saliera victorioso, probablemente sería al menos un erudito de tercera categoría. Honestamente, con su apariencia ese rango le quedaba mejor. Le lancé una mirada fulminante. Ninguno de esos, simplemente aprobó el examen de palacio, lo cual es bastante decente. Felicidades, hermana, serás la esposa de un oficial de 9º rango. En mi vida anterior hice todo lo posible para ayudar a Félix. Con mi apoyo financiero y el respaldo de altos funcionarios finalmente ganó el favor imperial. Pero en esta vida, sin mi plata, Félix apenas tuvo tiempo para estudiar, la mayoría de los días mendigaba en las calles. Otros examinados se burlaban de su pobreza y a menudo lo golpeaban. Los moretones no importaban, pero cuando sus manos se lesionaron ya no pudo escribir correctamente, lo que significó que el título de erudito destacado quedaría para siempre fuera de su alcance. Vivien no lo podía creer y gritó que era imposible, que no se casaría con él, luego se levantó las faldas y corrió. Su niñera escupió con disgusto. Una muchacha nacida de concubina con una reputación arruinada todavía pensaba que podía casarse con un noble. Incluso la marquesina había dicho que ninguna casa respetable la aceptaría, ni siquiera como concubina. Tomé el té caliente que me ofreció Annie y asentí levemente. Ella continuó con franqueza diciendo que, salvo por mi indulgencia, yo la había malcriado demasiado y había olvidado su lugar. Ahora incluso se atrevía a burlarse de un hombre que aprobó el examen de palacio. Casarse con Félix ya era un buen resultado, de lo contrario mi padre no estaría tan contento. Pero Vivien era codiciosa y nunca sabía cuándo era suficiente. Olvídalo, ya no quería pensar más en ello. En esta vida no quería tener nada que ver con Félix, él y Vivien ahora estaban comprometidos, que se encargaran ellos del resto. Pensé que Vivien haría un berrinche como antes, amenazando con huelgas de hambre para romper el compromiso, pero en lugar de eso fue y sedujo al único hijo de la princesa Imping, aunque fuera un conocido libertino. Alguien de ese estatus aún estaba muy fuera del alcance de Vivien, lo único que pude decir fue que ciertamente apuntaba a alto. Según su criada, lo conoció mientras cenaba en la taberna Arui, ya se habían convertido en amantes e incluso podría estar embarazada. Miré su muñeca y, efectivamente, la marca de castidad había desaparecido. Vivien soñaba con casarse con un miembro de la familia de la princesa, pero el hombre solo quería disfrutarla gratis, nunca tuvo intención de convertirla en su esposa. Ahora estaba desconsolada, no solo se había destruido su sueño de un matrimonio ventajoso, sino que también había perdido su virtud.
Mi padre siempre se había preocupado por la reputación. Ya había soportado años de críticas por culpa de la madre de Vivien, y ahora ella una vez más arrastraba a la familia a la desgracia. Enfurecido, el padre la confinó en el salón ancestral y convocó el látigo de la familia. Los ojos de Vivien estaban hinchados de llorar y suplicó lastimeramente: «Padre, no me culpes, me obligaron». Pero él, furioso, gritó que haciendo algo tan descarado nadie podría haberla obligado. Sus palabras fueron seguidas por el chasquido del látigo. Vivien se convulsionó de dolor, pero aún así gritó que era culpa de su hermana, que si no le hubiera arrebatado su lugar como hija legítima no habría tenido que usar su cuerpo para perseguir la gloria, que si iba a golpear a alguien la golpeara a ella también o no lo aceptaría. Solté una risa fría. Era sorprendente cómo podía tergiversar cualquier cosa para culparme. Mi padre se enfureció aún más. Elegiste degradarte y aún así te atreves a culpar a Hera. Realmente lo lamento. Ojalá no hubiera estado borracho esa noche y caído en la trampa de tu madre. La concubina lloraba y rogaba: «Señor mío, todo es culpa mía. Avergoncé tu buen nombre. Por favor perdona a Vivien solo esta vez». Al final, los lazos de sangre son difíciles de cortar y, a pesar de todo, mi padre se ablandó y le dio 3 opciones: cortarse el pelo y hacerse monja, mudarse a la finca rural y vivir en el anonimato o quitarse la vida para preservar el honor de la marquesina. Como era de esperar, Vivien los rechazó todos. De repente se acordó de Félix. «Padre, madre, no puedo morir, estoy comprometida con el joven señor Félix, una vez le ayudé, él se casará conmigo». Incluso en ese momento, Félix era su única esperanza. La concubina fue a arrodillarse ante mi madre, que siempre había sido bondadosa. En aquel entonces, cuando mi padre quiso vender a la concubina, fue mi madre quien intercedió por ella. Ella rogó: «Señora, es culpa mía por haber educado tan mal a Vivien, perdónale la vida, te lo pagaré en mi próxima vida, incluso como una bestia, como una carga». Pero el escándalo ya había afectado mis perspectivas de matrimonio, y esta vez mi madre se mantuvo firme: «¿Amas a tu hija? ¿Crees que yo no amo a la mía? ¿Es tu hija la única que importa mientras que la mía no cuenta en absoluto? En mi vida pasada, como hija legítima de un hombre famoso, incluso casarme con un príncipe habría estado a mi alcance, pero ahora, por culpa de Vivien, me vi obligada a aceptar un compromiso menor. El destino nunca es justo, aunque no había hecho nada malo, aún así estaba implicada. Aún así no me importó demasiado, en esta vida, si podía permanecer al lado de mis padres y cumplir con mis deberes de hija, eso sería suficiente. Sin embargo, esta vez mi padre ya había tomado una decisión: no dejaría escapar fácilmente a Vivien, quien sabe el caos aún mayor que podría provocar si no se le controlaba. Ambas éramos sus hijas, pero cuando se trataba de sopesar el valor, mi padre siempre había sido claro. Ordenó a los sirvientes que despojaran a Vivien de sus ropas finas y se preparó para enviarla a la finca rural. Justo cuando estaban a punto de obligarla a subir al sedán, llegó un mensaje desde la puerta: el príncipe Julián de Yongchan había llegado para proponer matrimonio. De repente, Vivien cobró vida, se liberó de la compañía, se arrojó a la pierna de su padre y gritó: «Padre, me encontré con el príncipe Julián una vez en la orilla de la primavera este año y me propuso matrimonio. Por favor, perdóname solo esta vez». Su madre, la concubina Li, ya no se arrodillaba, enderezó la espalda, lanzó una mirada de desdén a mi madre y se volvió hacia mi padre con una sonrisa burlona: «Mi señor, la gloria de la casa principal ahora reside en Vivien». Ella siempre había creído que los hombres preferían a las mujeres atrevidas. La frente de mi padre se frunció profundamente. Jamás creería que un príncipe noble se enamorara de alguien como Vivien, cuya conducta era todo menos virtuosa. Julián, príncipe de Yongchan, era el único príncipe de sangre extranjera en todo el imperio, un héroe de guerra y hermano jurado del mismísimo emperador. Incluso si Vivien conservara su inocencia intacta, probablemente no sería lo suficientemente buena para él, y mucho menos ahora con su reputación hecha pedazos. Mi padre ordenó a los sirvientes que vigilaran de cerca a Vivien y a la concubina Li y nos pidió a mi madre y a mí que nos uniéramos a él en el salón principal para recibir al invitado. Vivien, aunque prometió comportarse, sobornó a un sirviente y escapó, aterrorizada de perder su supuesto destino con el príncipe. En la sala, padre y madre ya estaban hablando con el príncipe Julián. Me quedé en silencio detrás de un biombo,
observando mi vida pasada y mi presente. Apenas lo conocía, lo único que había oído era que una vez había salvado al emperador durante un viaje encubierto y había luchado furiosamente en el campo de batalla. En mi vida anterior escuché a alguien decir que, porque la mujer que amaba se había casado con otro, el príncipe Julián nunca tomó esposa durante el resto de su vida. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, lo vi a él, un príncipe del reino, inclinarse respetuosamente ante mi padre y mi madre, mi señor marqués. Señora, hace mucho tiempo que admiro a su hija mayor, hoy vengo a pedirle formalmente su mano y espero que me conceda su bendición. Él me estaba pidiendo matrimonio, algo que yo no esperaba. Antes de que pudiera procesarlo, Vivian irrumpió en la habitación con el pelo despeinado y gritó, ¿no es un error, Alteza? Si le propone matrimonio a la persona equivocada, se convertirá en el hazmerreír de la capital. La futura princesa posee una gran dignidad, yo no cometo tales errores. Cuida tus palabras. Incluso antes de que ella llegara hasta él, la presencia de Julián enfrió el aire. Mi padre me había dicho una vez que esa era el aura de un guerrero, una intención asesina nacida de años en el campo de batalla. Aterrorizada, Vivian se tambaleó hacia atrás, pero no pudo evitar levantar la voz, no lo creo. Deberías querer a alguien hermoso, vivaz y encantador como yo. ¿Por qué querrías casarte con un tipo aburrido y rígido como ella? ¿No te da repulsión? La voz de Julián sonó como acero, ¿y qué derecho tienes a compararte con Hera? Ni siquiera eres digno de llevar sus zapatos. A su padre le preocupaba que ella causara más problemas y ordenó a los sirvientes que se llevaran a Vivian. Mientras la arrastraban, sus ojos ardían de odio. Mis padres no dieron una respuesta inmediata a la propuesta. Dijeron que pedirían mi opinión y luego despidieron al príncipe Julián. Antes de marcharse, delante de las criadas y sirvientes, Julián se volvió hacia mí y dijo, por favor, cree en mí. Solo dame la oportunidad de cuidarte. No sé por qué, pero recordar que en su vida pasada había permanecido soltero despertó en mi pecho un profundo anhelo. Mi madre parecía alegre y reticente al mismo tiempo. Dios, ¿qué piensas del príncipe Julián? He oído que es un hombre íntegro. Ni siquiera mantiene sirvientas en sus aposentos interiores. Si te casas con él, podré estar tranquila. El hecho de que haya venido a proponerte matrimonio ahora, cuando tu nombre está en ruinas, significa que realmente te aprecia. El tono de mi padre era inquisitivo y lleno de significado. Dios, ¿cuándo conociste al príncipe Julián? Él nunca tuvo intención de tomar una esposa. ¿Por qué querría casarse contigo? Yo estaba igual de confundida. En ambas vidas apenas conocía a Julián más allá de los rumores. Esta vez ni siquiera había considerado el matrimonio. Cuando otras familias vinieron a proponer matrimonio, le pedí a mi madre que las rechazara a todas. Pero ahora, con el escándalo de Vivian provocando chismes en toda la ciudad, incluso por el bien de mis padres, este matrimonio ya no era solo una decisión mía, casarme con el príncipe Julián era sin duda mi mejor opción. No dormí en toda la noche. Tan pronto como salió el sol, fui a ver a mi madre y le dije, «Madre, estoy dispuesta a casarme con él». Por alguna razón, la imagen de ese noble príncipe ligada a mi padre me hizo encoger el corazón, así sea. Si el destino nos permite convertirnos en marido y mujer en esta vida, entonces eso es algo precioso. Aunque todavía no lo amas, harás todo lo que puedas para traerle alegría y plenitud a su vida. Mi madre estaba muy contenta. Siempre que estés dispuesta, comenzaré los preparativos. Tendrás una gran procesión de fardos de novia rojos que se extenderán 10 metros, nada menos. Mis ojos se abrieron. Madre, no puedo soportar separarme de ti y de papá. Ella me secó suavemente las lágrimas con un pañuelo, chica tonta. ¿Qué mujer no se casa finalmente? Mientras tú y el príncipe seáis felices, eso es todo lo que importa. Mi madre siempre me había adorado. A pesar de que desaprobaba a Félix en mi vida pasada, aún así preparó una procesión nupcial de 128 cofres nupciales para mí. Fue el apoyo de Deri y de mi padre lo que ayudó a Félix a ascender paso a paso hasta convertirse finalmente en gran canciller del imperio. Pero Julián ya era un príncipe, no le faltaba nada y no necesitaba mi apoyo. Esta vez, seguramente, al menos viviría una vida mejor,
una en la que no tendría que andar pellizcando ni raspando. La noticia de mi compromiso con Julián sacudió a toda la capital. Nadie esperaba que una mujer arruinada como yo se convirtiera en princesa consorte. Durante un tiempo, en todas las casas de té y tabernas se hablaba de mí y de Julián. Algunos incluso dijeron que había permanecido soltero durante años solo para esperar a que yo alcanzara la mayoría de edad. Las jóvenes princesas residentes no refutaron nada de esto. Dejaron que los rumores se propagaran y los comprobaron, tanto es así que incluso las librerías empezaron a publicar historias basadas en nosotros. Cuando la niñera me dijo esto, yo estaba ocupada bordando un sobre para Julián. En mi vida anterior escuché que sufría dolores de cabeza crónicos después de años de guerra y que tenía problemas para dormir. La bolsita estaba llena de hierbas calmantes y esperaba que esto pudiera traerle algún alivio. De repente irrumpió un sirviente con los ojos brillantes de emoción. «Señorita, venga rápido. El propio emperador ha llegado para entregar los regalos de compromiso para el príncipe Julián. Hay tantos que ni siquiera podemos contarlos». Su Majestad dijo que el príncipe ofreció todo lo que había en la casa real e incluso pidió al departamento de la casa imperial que añadiera más. Tenía miedo de que no fuera suficiente para ti. Al principio, Julián era un extraño para mí, incluso le tenía miedo, especialmente por el aura fría que exudaba ese día. Pero cuando lo vi en el patio delantero sosteniendo un fardo fijo de regalos y sonriéndome, me conmoví profundamente. Cualesquiera que sean sus razones para casarse conmigo, me trató con sinceridad. Tal como había dicho mi madre, él realmente me admiraba de todo corazón. Solo por eso, una vez casados, le daría hijos y lo cuidaría con todo mi corazón. Después de fijar la fecha de nuestra boda, también se fijaron las fechas del destino de Félix y Vivien. En nuestra vida pasada juntos pasamos 50 años uno al lado del otro. Creí que conocía bien a Félix. Era un hombre que valoraba su dignidad, orgulloso y testarudo como un erudito. Incluso entonces, cuando le ayudé tanto, se negó a dejarme decir una sola palabra en su nombre. Las acciones de Vivien pisotearon el orgullo de un hombre. ¿Cómo podría Félix aceptar eso? A menos que realmente hubiera cambiado esta vez, o simplemente estuviera tan dispuesto a dejarlo todo por Vivien. Pero si estaba dispuesto a casarse con ella o no era otra cosa. La opinión que tenía Vivien de él era muy distinta. La familia de Félix era pobre y él solo ocupaba un puesto oficial de bajo rango, de 9ª clase, incapaz de reunir regalos de compromiso adecuados. Su sufrida madre ofreció una única pulsera de plata que había atesorado durante años como presente para su futura nuera, Vivien. Vivien, por supuesto, lo miró con desprecio y estaba claramente disgustada, pero no tuvo más opción que tolerarlo. Vivien insistió en casarse el mismo día que yo, incluso si ella no decía nada, podía ver a través de ella. El día de nuestra boda ella entró en mi habitación vestida de novia y ordenó a todos que salieran. «Necesito hablar con mi hermana a solas», dijo. Le di una sonrisa fría, sin querer seguirle el juego. Ya no hay necesidad de fingir más. «Querida hermana, tus pensamientos están escritos en toda tu cara». Vivien rugió de rabia al ser descubierta. «Sigo siendo tu hermana». «¿Y qué pasa si te pido que me entregues al príncipe?» Ella se abalanzó sobre mí, con la mano levantada, a punto de atacarme. Le corté la muñeca antes de que pudiera asestar el golpe. «Hermana», dije con calma, «será mejor que regreses y arregles tu maquillaje. Sería lamentable perderse esa hora propicia. Y, después de la boda, come más nueces, son buenas para el cerebro. Tonto desconocido, y nunca te entregaría al príncipe». Antes de que pudiera terminar, la niñera irrumpió con las criadas. Ella abofeteó a Vivien varias veces y la sujetó. Vivien no esperaba que yo descubriera su plan, pero al ver su expresión atónita supe con certeza que realmente quería tomar mi lugar y casarse con el príncipe. Si sus planes hubieran tenido éxito, habría sido un desastre, pero una vez que llegó la noche de bodas y se cometió el error, ni la casa real ni la familia real pudieron dar marcha atrás. Ella sería la princesa y yo terminaría como en la vida anterior, casada con Félix. Afortunadamente, dirigiéndome a Felkley, lo descubrí a tiempo. Tenía que admitir que el plan de Vivien era despiadado. Al final lo obligaron a subir a un destartalado sedán nupcial llevado solo por 2 hombres, algo que ni siquiera una concubina de la nobleza aceptaría. Como mínimo, un vestido adecuado para la hija de un marqués contaría con 4 portadores. Yo, por otro lado,
Fui al gran y adornado palacio nupcial preparado por el príncipe Jonan porque los regalos de la prometida del príncipe eran muy lujosos. Mi madre preparó un área con 256 cofres y baúles. La concubina reunió todo lo que pudo conseguir. Incluso cuando ella lloraba y le suplicaba a mis padres, no servía de nada. El día de la boda, por no ser así, quedó. Desde lejos vi a Félix con su túnica roja de boda. Sin parecer en lo más mínimo alegre, miró fijamente a mi palacio nupcial mientras se alejaba rodando. Eso me pareció muy familiar. Vivien levantó su velo de novia y se burló: no te hagas ideas tontas. Deberías estar agradecida de que haya estado dispuesta a rebajarme a casarme contigo. Félix se giró para mirar larga y fijamente en dirección a la propiedad del príncipe John King antes de montar finalmente su caballo. El viaje a la residencia del príncipe estuvo lleno de flores y vítores. Cuando llegamos, las puertas del palacio estaban abiertas. Estaba a punto de esperar a que la madrina de honor me ayudara a bajar cuando, para mi sorpresa, me levantaron para llevarme como novia. El aire estaba lleno de burlas y risas. Te lo dije, Su Alteza adora verdaderamente a la princesa, qué celoso. Es tan atento que ni siquiera la deja dar unos pasos sola. Incluso el emperador había salido del palacio para presenciar personalmente nuestra ceremonia de boda, añadiendo aún más peso a la ocasión. Después me acompañaron a la cámara nupcial. Sentado bajo el cálido resplandor de las velas del dragón Fénix, Julián estaba nervioso y expectante. No estaba seguro de cómo enfrentar a Julián. Como había vivido una vez antes, sabía perfectamente lo que estaba por suceder. Pasó el tiempo, y cuando escuché que los sonidos del exterior se calmaban, me apresuré a ponerme el velo de novia rojo sobre la cabeza y me senté derecha. Cuando se levantó el velo, lo vi alto, sorprendentemente guapo, con una mirada tierna pero nerviosa. Él tartamudeó: esposa, ¿nos retiramos los dos? Este hombre, el príncipe Jonlin, que una vez cargó tan furiosamente en el campo de batalla, ni siquiera pudo pronunciar una frase completa en su noche de bodas. Si alguien lo descubriera, se burlarían de él sin cesar. Y de repente ya no estaba nervioso. Extendí la mano para quitarle su túnica exterior, envolví mis brazos alrededor de su cuello e incliné mi rostro hacia arriba para encontrarme con el suyo. Su cuerpo se puso rígido y un sudor frío le brotó en la frente. Pero esta vez ya no pudo contenerse más. Mi amor, susurró entrecortado, tú también estás dispuesta, ¿no? Quiero que seamos marido y mujer en todos los sentidos. Así, pues, mi cuerpo suave y dispuesto se derritió en sus brazos. Me sostuvo con la mayor delicadeza, tomando la iniciativa, pero cuidadoso en cada movimiento. Pude sentir que él se contenía, tenía miedo de lastimarme. Asentí y susurré: sí, esto ya lo había decidido hace mucho tiempo. Si nos casáramos, le daría todo. No fue hasta el amanecer que Julián finalmente me dejó ir. Nunca había sido de las que duermen hasta tarde, pero esa mañana no me desperté hasta que el sol estaba alto en el cielo. Cuando la niñera entró con las criadas para atenderme, mostró una sonrisa apenas disimulada. Su Alteza la trata muy bien. Antes de partir nos instruyó que no perturbaran vuestro descanso. Me dolía todo el cuerpo. Pero aún así sabía que Julián se había contenido tanto como había podido. No pude evitar preguntarme si no se habría contenido demasiado. ¿Habría podido siquiera resistirlo? Su cuerpo era fuerte y lleno de poder y, extrañamente, no me importó. ¿Dónde está Su Alteza?, pregunté. La niñera respondió: hubo malestar entre los refugiados fuera de la ciudad. Entonces el príncipe fue a ocuparse personalmente del asunto. Me quedé desconcertada. El emperador valoraba mucho a Julián. ¿Por qué ni siquiera le permitió tomarse el tiempo libre necesario para su boda? Pero luego la niñera agregó que Su Alteza temía que personas inocentes pudieran resultar heridas, por eso insistió en ir él mismo. Después del almuerzo estuve descansando en los sofás, tratando de calmar el dolor en mi cintura. Cuando Julián regresó después de nuestra noche íntima juntos, había una nueva calidez en la forma en que me miraba. Me masajeó suavemente la espalda baja y me preguntó en voz baja: ¿te duele, mi amor? Solo recordar la noche anterior bajo él me hizo sonrojar. Giré la cara: no está tan mal. Luego Julián me levantó nuevamente y me acostó en la cama.
Es mi culpa. Descansa bien hoy. Esta noche te amaré aún con más ternura. No pude evitarlo. Enterré mi cara bajo las sábanas, avergonzada. ¿Era este realmente el frío y distante príncipe Yang Chan? No se parecía en nada al hombre de los rumores. Aún así, no me olvidé de preguntar lo que tenía que preguntar. Señor mío, ¿por qué me pediste matrimonio? ¿Por qué un príncipe como usted se casaría con alguien como yo? Esta era una pregunta que nunca había podido resolver. Es cierto que yo era hija de un marqués, pero él era un príncipe real. No había ninguna razón para que se casara con una mujer con una reputación manchada como la mía. Los ojos de Julián se nublaron de decepción al decir, cariño, lo sabía. Me olvidaste. Estaba aún más desconcertada. ¿Había conocido a Julián antes? ¿Por qué no recordaba nada? Al ver mi confusión, Julián pareció agraviado. Su voz estuvo teñida de sollozo. Por supuesto, solo soy un don nadie de una banda de bandidos. ¿Cómo podría una noble hija de la marquesa Mana recordarme, un bandido? Un vago recuerdo surgió. Quizá alguna vez había salvado a un bandido. Justo cuando ese pensamiento me vino a la mente, él comenzó a hablar de nuevo. ¿No recuerdas, mi amor? Hace 5 años, después de perder a mis padres, me vi obligado a unirme a una banda de bandidos solo para sobrevivir. Pero me trataron terriblemente y me golpeaban a menudo. Me arrojaron, apenas aferrándome a la vida, al costado del camino. Fuiste tú quien me salvó, vendaste mis heridas, me diste 50 piezas de plata y me dijiste que buscara un trabajo honesto. Incluso me animaste a seguir viviendo. Dijiste que todos teníamos una razón para vivir y que yo debería esforzarme aún más debido a lo cruel que había sido el mundo conmigo. Después de comer y recuperarme, encontré trabajo en una agencia de escoltas de seguridad. Por pura casualidad, terminé salvando al emperador, que viajaba de incógnito. Nos llevamos bien al instante. El emperador vio que yo tenía una gran fuerza y dispuso que me uniera al ejército. Acabo de regresar a la capital el pasado mes de febrero. Mientras Julián hablaba, el recuerdo volvió lentamente a mí. Hace 5 años acompañé a mis padres a Yongji para presentar mis respetos a nuestros antepasados y me quedé allí unos días. Escuché que los duraznos estaban floreciendo justo en las afueras de la ciudad, así que le pedí a la niñera que me llevara a verlos. En el camino rescaté a un joven cubierto de sangre. Estaba gravemente herido y vestía harapos. No pude soportar alejarme. Me dijo que sus padres habían fallecido y que todos lo hostigaban, diciendo que quería morir solo para volver a verlos. Tenía miedo de que realmente lo hiciera, así que lo consolé. Hermano mayor, dije, compartiré a mis padres contigo. De esa manera volverás a tener padres. Tienes que seguir viviendo. Luego le pedí a la niñera que le diera toda la plata que teníamos encima, aunque ahora tenía mi respuesta, aún pregunté. Entonces Matt también intervino con entusiasmo. Eres tú. Siempre has sido tú. Nunca imaginé que un pequeño acto de bondad en aquel entonces daría lugar a un vínculo tan predestinado. En mi vida pasada, Félix también se casó conmigo por gratitud. Pero al final nos convertimos en enemigos acérrimos, incluso en su lecho de muerte intentó envenenarme. ¿Qué sería de mí y de Julián? Mientras pensaba en ello, mis dedos que sostenían la túnica de Julián temblaron levemente. Ambos hombres se casaron conmigo por gratitud. No podría soportar volver a recorrer ese mismo camino trágico. Al percibir mi ansiedad, Julián entró en pánico y se agitó. ¿Te asusté? Por favor, no tengas miedo. Fue demasiado presuntuoso de mi parte. Respiré profundamente y las lágrimas cayeron de mis ojos. ¿Su Alteza se casó conmigo solo para pagar una deuda de gratitud? Si es solo eso, no hay necesidad de equivocarse. Entonces Julián se puso nervioso y rápidamente me atrajo hacia sus brazos. Es porque no hice lo suficiente que te sentiste tan agraviada. Anoche fue la primera vez que me pudiste complacer. Entiéndeme, me llevó un tiempo comprender completamente lo que querías decir. Una vez que lo hice, todo el dolor huyó momentáneamente de mi mente por miedo a haber entendido mal. Julián se puso serio y se apresuró a explicar. Mi amor, salvarte fue en verdad una gran bondad, pero si solo quería pagarte, tenía muchas maneras de hacerlo. Yo habría podido enviarte una dote,
defender el honor de tu familia o pedirle al emperador, mi hermano, que cuidara los modales de la marquesa. No tuve por qué casarme contigo. Desde el momento en que te conocí te arraigaste en mi corazón, quería casarme contigo. Pero sabía que solo era un humilde bandido indigno de una hija noble como tú, así que luché en el campo de batalla con todas mis fuerzas solo para acercarme a ti, aunque casi perdí la vida más de una vez. He recorrido este camino hacia ti durante años. ¿De verdad crees que todo mi anhelo a lo largo de los años era una mentira? Quiero contarte un secreto. Solo el emperador lo sabe. Durante estos últimos años en la frontera constantemente le he pedido a mi hermano que me mantenga informado sobre ti. Cuando escuché que habías alcanzado la mayoría de edad y que tu familia estaba organizando tu matrimonio, arriesgué mi vida para infiltrarme en el campamento enemigo y matar a su general solo para poder regresar a la capital antes. Cada palabra ardía con profundo afecto. La sinceridad de Julián era inconfundible y yo le creí, me arrojé a sus brazos y lo abracé fuerte. Si realmente hubiera habido segundas oportunidades. Si no me hubiera casado con Félix en esa vida pasada, podría haber conocido a alguien como Julián. Alguien cuyos ojos solo me miraran a mí. Solo ahora me di cuenta de que en esa vida pasada Julián vivió una vida solitaria hasta el final por mi culpa. Afortunadamente, habiendo cumplido mi deber, se me ha dado la oportunidad de elegir de nuevo. Incluso si no hubiera sabido nada sobre él, aún así habría elegido casarme con él. Esta vez espero que podamos vivir verdaderamente una vida feliz. Los días de felicidad en Eguwood pasaron rápidamente y pronto llegó el momento de regresar a la casa familiar para dejar una pequeña impresión en mis padres. Julián preparó lujosos regalos e incluso fue al palacio a pedirle más al emperador, deteniéndose solo cuando estuvo satisfecho. Me sentí un poco incómoda y dije, marido, estamos yendo demasiado lejos al arrastrar a su majestad a nuestro matrimonio de esta manera. Ayudándome a subir al carruaje, Julián no se preocupó en absoluto y respondió, él es mi hermano. ¿Qué hay de malo en que él eche una mano en mi boda? Está tan feliz que sonríe de oreja a oreja. Todavía protesté, porque los regalos del compromiso ya eran excesivos y ahora incluso los presentes para nuestra visita de regreso provenían del emperador. Julián me tapó la boca a mitad de la frase y dijo, no lo entiendes. No le preocupa que le pida demasiado. Le preocupa que nunca me cases. Le creí y recordé cómo en mi vida pasada la gente en el banquete de primavera había chismorreado que el emperador había hecho todo lo posible para conseguir que Julián se casara, recurriendo a pociones de amor y enviando mujeres nobles para seducirlo, todo sin éxito, cuando el carruaje llegó a la entrada de la casa. Padre y madre ya estaban esperando en las puertas, viendo cómo cajas tras cajas de regalos fluían hacia los almacenes de la propiedad, estaban visiblemente encantados. A un lado, una de las concubinas observaba con envidia no disimulada, agarrando su pañuelo con tanta fuerza que casi se rasgaba. Julián se negó a dejar que mis padres se inclinaran ante él, pero fue el primero en bajar la cabeza y dijo, tu yerno saluda al padre y a la suegra. Papá nos condujo al patio y dijo, no hay necesidad de formalidad, Su Alteza, entra y come, hoy es un buen día. Debes beber algunas tazas con este anciano. La concubina de repente se puso ansiosa e interrumpió, señor mío, espere un poco más. Vivian debería estar aquí pronto. La expresión del padre se oscureció y le lanzó una mirada penetrante. Te estás volviendo cada vez más rebelde. ¿Sabes siquiera cuál es tu lugar? ¿Quién eres tú para dirigirte a Su Alteza así? Y sobre el estatus de la marquesa añadió algo más conciliador. Después de eso, mi padre se quitó la manga y se marchó. Julián y yo lo seguimos adentro juntos. Los ojos de la concubina estaban rojos, pero contuvo las lágrimas obstinadamente, sin atreverse a dejarlas caer. Tan pronto como entramos al patio, papá llevó a Julián aparte para hablar en el estudio mientras mamá me llevaba a su propio jardín. La preocupación llenó los ojos de la madre. El príncipe realmente te trata bien, solo. Pude contarle sobre la vez que conocí a Julián y a Jonghu. La madre asintió repetidamente mientras escuchaba. Una vez Nani MCN salvó a un bandido moribundo que resultó ser el príncipe de Yongchan. Ahora que sé esto, me siento mucho más aliviada. Luego hablamos de la concubina. Mamá frunció el ceño y dijo, probablemente aún no lo sepas, Vivian está causando problemas en la casa de sus suegros. Y la concubina está ansiosa, pero lo único que puede hacer es llorar. Ella no puede hacer nada más. Recordé la obsesión de Félix con Vivian en mi vida anterior y me sentí confundida. ¿No es Félix bueno con Vivian? Dadas las circunstancias de entonces, casarse con ella debería significar que la amaba profundamente, ¿verdad? Por el relato de mi madre entendí que Félix nunca se casó con Vivian por amor,
sino para controlarla más fuertemente y facilitar el tormento y la venganza. Incluso la consumación fue despreciada por Félix. En solo 3 días Vivien fue golpeada hasta quedar magullada y maltratada. Nunca fue fácil llevarse bien con Vivien. Cuando era golpeada y no podía luchar contra Félix, atormentaba a su anciana madre. Toda la familia estaba conmocionada y toda la capital se convertía en el hazmerreír. Pensando en los arrepentimientos de Félix antes de morir en mi vida anterior, sonreí levemente y pensé, Félix, ¿es esta la felicidad que deseabas? Lo siento, realmente no puedo darte eso, mamá suspiró y continuó. La concubina ha llorado muchas veces, rogando a su padre que presione a Félix, pero una hija casada es como agua derramada, tu padre no puede controlarla. Además, creo que ella misma se lo buscó, ya estaba comprometida, pero aún así salió a hacer tonterías e incluso te arrastró a ello. Jugueteé con el pañuelo que tenía en las manos, conociendo el temperamento de Vivien. ¿Quién sabe qué travesuras podría causar hoy cuando regrese a su casa natal? Apenas había hablado cuando una criada vino a informar que Vivien y Félix estaban peleando ferozmente en la puerta de la mansión. Cuando mi madre y yo llegamos corriendo, Vivien estaba llorando mientras regañaba. Félix, realmente fui ciega al casarme contigo. Bien podría haberle dado esas 2 monedas a un perro. Al menos un perro mueve la cola. Se supone que debes ser cortés. Pero todo ese conocimiento se te ha subido a la cabeza. Eres peor que un perro. Félix, ¿no tienes ánimos para mi próxima visita? Me recibes con un montón de fruta podrida y me despides como a un mendigo. ¿Cómo se supone que voy a mantener la cara frente a tu vieja bruja madre? ¿Cómo es que sigue viva a su edad? Después de lavar ropa durante tantos años, ¿por qué no ha muerto de agotamiento? Vivir solo desperdicia comida sin mi apoyo en esta vida, pensé. Félix solo podía servir como un humilde oficial de 9º rango en la Academia Hamlin y su magro salario apenas alcanzaba para mantener a una familia. ¿Cómo podía permitirse el lujo de que Vivien se diera esos gustos? Aunque Vivien creció en la mansión, incluso como concubina vivió extravagante y naturalmente se negó a sufrir con Félix. Félix vestía una túnica cian descolorida y su rostro estaba tenso y arañado. Aguantando en silencio, la concubina sintió lástima por Vivien. Pero no se atrevió a hablar en contra de Félix. Si Félix no hubiera aceptado casarse con Vivien, quién sabe qué habría pasado. Este escándalo fue humillante para la concubina, que tiró del brazo de Vivien y dijo, Vivien, detente, primero vamos adentro, pero Vivien se negó y lloró cada vez más fuerte cuanto más afligida se sentía. Hice una señal a las criadas para que unas mujeres corpulentas se adelantaran y arrastraran a Vivien hacia la mansión, cuando estaba a punto de acompañar a mi madre. Adentro, Félix me llamó, un escalofrío me recorrió el cuerpo. En esta vida, aparte de un breve encuentro en la calle después del Renacimiento, no había tenido ningún otro contacto con Félix. ¿O recordaste algo? Dijo. Tuve un sueño, eras mi esposa, lo interrumpí bruscamente. Silencio. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a tu princesa consorte? Dijo Félix al ver mi reacción, se rió y añadió, viéndote así. Lo entiendo todo, no eres la princesa consorte, deberías ser mi esposa. Estaba furioso. En mi última vida me envenenó, en esta vida solo quería vivir tranquilamente, dejarnos en paz unos a otros. Aún así, todavía se atrevió a aparecer. Su audacia era increíble. Dijo, tienes una herida en el meñique derecho. Fue por cocinar para mí en mi vida pasada. Eres mío y no puedes negarlo. Incluso si ahora eres princesa consorte, eso no cambia el hecho de que me perteneces. Si yo sufro, ¿podrás vivir tranquila como princesa consorte? Estaba a punto de replicar cuando de repente apareció Julián. La princesa consorte no necesita que te entrometas. Si tienes tiempo para soñar tales sueños, sirve diligentemente en la Academia Hamlin. Su palabra selló el destino de Félix. Félix probablemente nunca abandonaría la Academia Hamlin, atrapado con el salario más bajo, las tareas más difíciles y sin posibilidad de ascenso. Julián me atrajo hacia sí, ofreciéndome una fuerte sensación de seguridad. La reprimenda del príncipe estaba justificada. Fui yo quien se equivocó. Un funcionario de bajo rango nunca podría compararse con un príncipe de gran mérito. Cuando Julián y yo regresamos, Vivien seguía armando un escándalo. Padre, por favor, déjame casarme con el príncipe de Yongchan. No pelearé con Hera por el puesto de princesa consorte. Incluso ser concubina me satisfaría. Papá estaba tan furioso que destrozó todos los adornos de la habitación, dejando un desastre por todas partes. Vivien,
Has cometido actos tan escandalosos. Ya te he perdonado una vez, aún así, ¿todavía quieres luchar contra Hera por el príncipe? Vivian lloró lastimosamente, sin querer aceptarlo. Padre, es injusto. Mi hermana y yo somos tus hijas. ¿Por qué puede ella ser la princesa consorte? ¿Por qué solo puedo casarme con un funcionario de bajo nivel? Padre, usted es demasiado parcial. Papá no se molestó en discutir más. Una palabra más y te echarán de la mansión. Nunca más vuelvas a afirmar que eres mi hija. No tengo una hija tan desvergonzada como tú. A mi padre nunca le importaron los sentimientos de Vivian. Sus trucos eran inútiles ante él. Félix se sintió avergonzado. Solo ahora comprendió lo equivocado que había estado. Después de regresar a la mansión, le conté a Julián todo sobre mi vida pasada. La visita de Félix hoy solo puede significar que recordó esos eventos en lugar de venir a causar discordia entre Julián y mí, así que decidí explicarlo todo con claridad. Tales asuntos de la vida pasada y presente eran absurdos. Sin embargo, después de que hablé, Julián me creyó sin dudarlo. Él me abrazó fuerte. Esposa, la última vez fue culpa mía por regresar tarde. Afortunadamente, Félix era ciego y sin corazón. Tengo otra oportunidad. Me conmovió profundamente y le devolví el abrazo. Esposo, gracias por amarme a lo largo de ambas vidas. Después de esto, nuestra relación solo se hizo más fuerte. Un mes después, el médico imperial llegó a la mansión y confirmó que estaba embarazada del hijo de Julián. Todos estábamos inmersos en la alegría de convertirnos en padres. Sin saber que la guerra estaba estallando nuevamente en las tierras del norte, el emperador se mostró reacio a permitir que Julián dirigiera las tropas. Pero con continuas derrotas en la frontera y 10 ciudades perdidas en sucesión, no tuvo más remedio que enviar a Julián a reforzar el frente. Me devanaba los sesos recordando que en mi vida anterior no había guerra en esa época. ¿Cómo surgió de repente el conflicto ahora? Los únicos que podríamos haber causado este trastorno además de mí éramos Félix y yo. Si solo fuera Félix un funcionario de 9º grado de bajo rango, no me preocuparía, pero Félix, armado con recuerdos de su vida pasada, era alguien a quien temer. En mi vida anterior, el hombre que se convirtió en primer ministro no era una figura común, incluso sin mi apoyo. Con ese pensamiento, le pedí a la niñera que me trajera un mapa de la frontera norte y lo estudié cuidadosamente. De repente vi un lugar familiar llamado Simpin, la ciudad natal de Félix, y un mal presentimiento me acompañó. Agarrando el mapa, me apresuré a encontrar a Julián, que se estaba preparando para liderar las tropas a la batalla. Félix fue primer ministro en su última vida. Con su inmenso poder e influencia, nunca se contentaría con seguir siendo un simple funcionario de 9º grado. Esta guerra debe estar relacionada con él. Él ha traicionado a Dao. Conocía bien a Félix. Su ambición superaba incluso a la de Vivian. Él podría arriesgarlo todo para ascender en el mundo. Después de escuchar mis palabras, Julián se apresuró a ir al palacio durante la noche. Cuando regresó a la mansión al amanecer, trajo consigo 2 guardias secretos. El día que Julián condujo a las tropas, mi madre estuvo conmigo en la torre de la ciudad durante un largo rato. Ella me consoló suavemente. No te preocupes. El príncipe nunca ha perdido una batalla, y esta vez no será diferente. Acaricié suavemente mi vientre. Madre, por mi bien y por el niño, él hará lo mejor que pueda. Los días separados de Julián fueron los más difíciles. El anhelo por él me atormentaba casi hasta la locura. A medida que el clima se hizo más frío y mi vientre se hinchó, las noticias de Julián cesaron. Durante el año nuevo, mamá y papá vinieron especialmente a la mansión para hacerme compañía. Mamá cocinó varios de sus platos especiales para mí, pero yo, preocupada por Julián, no tenía apetito. Para no molestarlos, me obligué a comer más. De repente, un fuerte estruendo rompió la pacífica reunión de nuestra familia. Un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió. Los guardias secretos y los sirvientes de la mansión inmediatamente dieron un paso adelante para defendernos, protegiéndonos a mí y a mis padres, pero los intrusos los superaban en número y nos rodearon fuertemente. Un hombre y una mujer se pavoneaban arrogantemente y entrecerraban los ojos. Los reconocí, Félix y Vivian. Últimamente mi corazón estaba consumido por pensamientos sobre Julián y les prestaba poca atención. Solo sabía que no estaban bien. Nunca esperé que se atrevieran a entrar en la mansión. Vivian me miró con una sonrisa triunfante. Hermana,
nunca imaginaste que llegaría tan lejos, ¿verdad? De hecho, te debo las gracias. Conocer a tu marido fue todo gracias a ti. Al fin y al cabo, incluso si te conviertes en princesa, ¿qué importa ahora? Eres solo un prisionero. Dijo Félix con profundo resentimiento. Incluso si he cometido errores, no deberías tenerlo en cuenta. Tú me perteneces. ¿Por qué te casaste con el príncipe de Yongchan? Con un movimiento de su mano, Vivien fue capturada. Ustedes, perros, ya ni siquiera reconocen a la princesa. Mi marido es el futuro regente. Todos ustedes merecen todo el desprecio. Félix agarró con fuerza la muñeca de Vivien y la arrojó a un lado. Vivien, no eres más que una carga. Te he tolerado bastante tiempo. Hoy es mi día de ajuste de cuentas y el día de tu muerte. Se burló fríamente, señalando a Vivien. Ella es tu botín de guerra. Tómala y úsala como quieras, no importa si vive o muere. Vivien estaba incrédula. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Eres desalmado y aún piensas en mi hermana. Eres un niño corriendo tras un hombre cisne. Félix dio un paso adelante y la abofeteó varias veces. Date prisa y sáquela. ¿No quieres divertirte un poco? Los guardias vitorearon agradeciendo la generosidad del príncipe regente. Entonces perdieron el control, arrastrando a Vivien al patio para abusar de ella mientras ella suplicaba y suplicaba por clemencia. La arrogancia de Vivien desapareció. Esposo mío, querido esposo, me equivoqué. Fue mi culpa. No debería haberte menospreciado ni humillado. Por favor, perdóname. No me atreveré otra vez. Ah, qué emocionante. Marido, por favor, no lo hagas. Me estoy muriendo. Por favor, perdóname. No quiero morir. Pero todo fue en vano. Félix no era un hombre amable y no tenía intención de tener piedad. Después de horas de tormento, Félix ordenó que arrastraran a Vivien de regreso al interior y luego le clavó una espada en el pecho. Por tu culpa perdí a Hera. Mereces que jueguen contigo y que mueras. Después de matar a Vivien, Félix me miró con ojos suplicantes. Hera, vuelve a mí. Sígueme, y cuando el nuevo emperador ascienda al trono, seguirás siendo una princesa. El niño que llevas dentro no puede ser conservado, pero eso está bien, tendremos el nuestro. Hera, me disculpo. El pasado fue mi culpa. A partir de ahora te trataré bien. Supe que no había cambiado, él simplemente sabía que no podría sobrevivir sin mí. Su intento de recuperarme fue puramente porque todavía me necesitaba. Pero nunca más podría confiar en este hipócrita. Félix se acercó lentamente a mí y dijo, Hera, si vuelves al camino correcto, te trataré bien. De lo contrario, interrumpí, ¿me vas a matar? Los ojos de Félix se oscurecieron con amenaza. No te mataré. Te encerraré en una jaula y te alimentaré a mano todos los días, sin dejarte nunca ver a nadie, incluso si tu corazón no está conmigo. Tu cuerpo me pertenece. Sus palabras me provocaron un escalofrío en la espalda. Félix era realmente un monstruo. Al ver que no cedía, perdió la paciencia. Pon a todos a la altura del príncipe Yongchan y mételos en prisión. En cuanto a la princesa, envíala a mi habitación. Quiero cuidarla unos días. Veamos cuánto tiempo sobrevive ese niño bastardo. Lo maldije, Félix, eres una bestia, una bestia. Te guste o no, soy tu marido. De repente se escuchó una voz familiar, el único marido de ayer puedo ser yo, y tú no eres más que una traición. Me giré hacia la voz, era Julián. Avanzó con paso decidido y me atrajo hacia sus brazos. Esposa, siento mucho que hayas sufrido. Félix no podía aceptar un final así, en un momento de desesperación, sacó su espada y se quitó la vida. Más tarde me enteré de que ese día en que Julián entró en palacio en realidad estaba consultando al emperador sobre una estrategia. La casa ancestral de Félix estaba en el condado de Champing, un territorio controlado por el rey del inframundo. Este llevaba mucho tiempo conspirando en secreto con Han Mu, pero no había tenido oportunidad de actuar hasta que Félix tomó la iniciativa de ponerse en contacto. Los Hangu fingieron un ataque a las tierras del norte mientras el rey del inframundo se infiltraba abiertamente en la capital, con Félix como principal responsable de entregar mensajes.
Después de que Julián condujo las tropas a la campaña, tanto Félix como el rey del inframundo creyeron que había llegado el momento y conspiraron para apoderarse de la capital. Sin embargo, Julián, que actuaba encubierto, los atrapó con las manos en la masa y los capturó a todos de un solo golpe. De esta manera, se cumplió el propósito por el cual el emperador y Julián eliminaron la cabeza y las fuerzas desestabilizadoras dentro de Dao. Al oír esto, pregunté, entonces, ¿eso significa que mi marido en realidad nunca salió de la capital? Julián asintió, exactamente, mi señora, he estado viviendo dentro del palacio todo este tiempo. No pude evitar echarme a llorar y golpearlo. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Me pusiste muy ansiosa y asustada. Julián, déjame desahogarme. Él, sin una pizca de impaciencia, respondió, señora mía, la guerra es asunto de hombres. No pude soportar arrastrarte a esto. En verdad, todas las noches volvía al palacio del príncipe para verte. Unos días después, el rey del inframundo y los rebeldes de Félix fueron completamente erradicados. El emperador otorgó recompensa según los méritos. Julián se convirtió en príncipe regente y yo en princesa regente. Con la brisa primaveral rozando mi rostro y los amentos de sauce revoloteando, nació nuestro hijo. El emperador fue generoso. Antes de cumplir un mes, nuestro pequeño ya había sido nombrado príncipe comendador. Otro año de prosperidad llegó. Las flores de durazno brillaban con color. Julián acunaba a nuestro hijo bajo los árboles de durazno, jugando alegremente. Yo me senté cerca, bebiendo té, sintiéndome realizada y sonriendo como los duraznos en flor, cálida pero modesta. En esta vida, Julián y yo estamos felizmente completos, esperando tranquilamente la risa de la primavera del año que viene.